Esta es la ayudantía número 7 de Fundamentos de Economía. Soy Ignacio Ceballos. Esta ayudantía va a contar de 3 ejercicios. Sí. Ya, vamos. El primer ejercicio. Su tía favorita, la anciana y recordada tía Milagros, le dejó en herencia una fábrica de galletas y alfajores. Como usted sabe economía y necesita conocer si le conviene mantener la empresa que recibió de herencia, cuya estructura de costos totales tiene la forma de un polinomio cúbico, de acuerdo a la siguiente expresión. Costos totales igual a q elevado a 3 menos 4q al cuadrado más 10q más 40. Y la función de ingresos totales está dada por ingresos totales igual a 45q. Ahora usted está preparado para responder las siguientes preguntas. A. Determinar la curva de oferta de la empresa. ¿Es posible determinar la demanda que enfrenta la empresa? Si es así, determínala. Calcula el beneficio que tendría. Y B. ¿Cuál sería el mínimo nivel de ventas en unidades bajo el cual le convendría producir? ¿Cuál sería el beneficio en ese punto? Explique sus resultados. Vamos a verlo en pizarra. Ya no sé qué problema. Un segundo. Ahí sí. Ya. Ya, ahora sí. Primero nos dieron la curva de costos, ¿correcto? Ah, sí. No compartimos. Ya, ahí sí. Ya, primero nos dieron la curva de costos. Ya, lo vamos a anotar acá arriba. Es costos totales es igual a Q elevado a 3 menos 4Q cuadrado más 10Q más 40. Sí. Y además la función de ingreso total también la vamos a dejar aquí anotadita, que es 45Q. Ya. Luego, nuestra curva de oferta para definir nuestra curva de oferta la vamos a sacar de la función de costos totales. De esto nosotros sabemos que el precio es igual a los costos marginales. O sea, la curva de precio es igual a costos marginales. Y eso, a su vez, va a ser igual a la derivada de la función costos totales con respecto a Q. Calculando eso, tenemos 3Q cuadrado menos 8Q más 10Q más la derivada de 40, que es 0. ¿Bien? Entonces, esta va a ser nuestra curva de oferta. Luego, para la curva de demanda, nosotros tenemos la función de ingresos totales. Y también sabemos que la función de ingresos totales va a ser igual a P por Q.
¿cierto? La cantidad vendida por el precio. Entonces, nuestra función de ingreso medio va a ser igual a nuestra función de ingreso marginal, que va a ser igual a P, y eso es lo mismo que I partido por Q, y es igual a 45. Ujú. Esa va a ser nuestra función de demanda. No, este es el A, por si acaso. Ya. Luego, para que calculemos nuestro beneficio, tenemos que decir, ver dónde ingreso marginal es igual a P, que en este caso serían nuestros costos marginales. ¿Ya? Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es decir que 45, que es la función de ingreso marginal, ahí, ¿no? Es igual a todo esto de acá. 3q cuadrado menos 8q más 10q. Ah, perdón, estaba sin q. Está de más. ¿Verdad que deriva? No tenía sentido. Es solamente 10. Ya. Entonces, si despejamos esto, pasamos este para acá restando. El 45 de la derecha restando nos va a quedar todo igual a 0. Y esto es una función de segundo orden. Entonces de aquí despejamos que lo tiramos a la calculadora, nos da un segundo. 3 menos 8 menos 35. Nos da que Q es igual a 5 y a menos 7 tercios. Pero como sabemos no existen las cantidades negativas, así que solamente nos sirve este. Este de acá no. Entonces, para Q igual a 5, reemplazamos en cualquiera de las dos en realidad. Podemos reemplazar aquí mismo acá arriba. Y tenemos que P es igual a 45. Bueno, en realidad tiene sentido. Si reemplazamos acá nos va a dar 45. Bien. Ya. Luego, nuestro beneficio total, perdón, va a ser igual a el precio por la cantidad vendida, que en este caso es 5. Y eso nos da un total de... Ah, perdón. Esa es la ganancia, o sea, lo que gano, menos los costos. ¿Ya? Y los costos en este caso serían 3 por 5 al cuadrado, que es 25. No, miento. Por los costos totales, que es la de acá. Sería 5 elevado a 3, que serían 125. Menos 4 por 5 al cuadrado, que serían 100. Más 10 por 5, que serían 50. Más 40. ¿Ok? Ya, esto nos da 25, 75, 105. Y 45 por 5.
nos da 115, perdón, 115. Ya. Y 45 por 5 nos da 225. Entonces nos da un total de 110. ¿Ya? Y ese sería nuestro beneficio total. Luego, para la pregunta B, bueno, ahí nos preguntaban si era posible determinar la oferta y la demanda, o sea, la demanda, y la demanda la determinamos acá, así que sí es posible. La oferta también, obviamente. Ya. La pregunta B, ¿cuál sería el mínimo nivel de ventas en unidades bajo el cual no le convendría producir? ¿Cuál sería el beneficio en ese punto? Explique su resultado. B. Ya. Ya, para esto hay que encontrar el punto de cierre, ¿ya? Y el punto de cierre se da en el punto mínimo, donde los costos medios variables, o sea, para el mínimo de los costos medios variables, ¿ya? O sea, si recuerdan de cálculo 1, el máximo y el mínimo de una función lo calculamos con la derivada. En este caso sería la derivada de los costos medios variables, que es una función de Q, ¿cierto? Entonces, esto derivado con respecto a Q. ¿Ya? Y los costos medios variables los podemos sacar de acá, ¿ya? Si nosotros vemos esta función, tenemos todo esto que depende de Q, y por otro lado, tenemos esto que no depende de Q. Como esto no depende de Q, estos son los costos fijos. Y como esto depende de Q, estos son los costos variables. Voy a poner costos fijos y costos variables. Entonces, para sacar los costos medios variables, lo que tenemos que hacer es dividir los costos variables por Q. ¿Ya? Perdón, para sacar los costos medios variables, tenemos que dividir los costos variables por Q. ¿Sí? Entonces así vamos a tener una función que nos dice cuál es el costo por cada unidad de Q. Entonces, esto dividido en Q sería Q al cuadrado menos 4Q más 10. ¿Ya? Y ahora, esto era la derivada de todo eso, ¿ya? Derivada y todo eso derivado con respecto a Q. Y para sacar el mínimo o el máximo en realidad de una función, es donde la derivada se iguala a 0, ¿cierto? Ya, si derivo esto, voy a tener que 2Q menos 4, la derivada de 10 es 0, es igual a 0. ¿Sí? Entonces 2Q es igual a 4, Q es igual a 2. ¿Ya? Entonces para Q igual a 2 yo tengo el mínimo de mis costos medios variables. Si yo reemplazo esto en mi función de costos medio variables, que sería solamente esa parte de acá arriba, voy a tener que esto es 4 menos 8 más 10, y eso es igual a 6. ¿Mm? Entonces, este de acá sería mi punto de cierre, ¿no? Y para sacar el beneficio total ahí, tengo que volver a reemplazar en esta función, pero con Q igual a 2. ¿Sí? Entonces, beneficio total va a ser igual a los ingresos totales menos los costos totales. ¿Ya? Y los costos totales son los de acá arriba también, ¿sí? Por si se pierden. Y estos son los ingresos totales, que es la misma que tengo acá. Y eso sería igual a 45 por 2. Miento.
Me equivoqué. Ya. Bueno, y reemplazando todo esto, me va a dar finalmente que el beneficio total es de menos 40. Ya, ¿qué pasa si esto es negativo? Como esto es negativo, significa que la empresa está funcionando con pérdida. Sin embargo, acá todavía está cubriendo todos los que son los costos medios variables, o sea, los costos variables. ¿Ya? Si la empresa puede cubrir los costos variables, la empresa puede seguir operando. ¿Ya? Asume la pérdida de los costos fijos, que si se fijan menos 40, es justo los costos fijos que tengo acá. ¿Mm? ¿Mm? Ya. Ejercicio número 2. Ya. Supongo que las siguientes ecuaciones caracterizan el mercado de libros de un país pequeño, ¿ya? Donde Q0 igual a 16P menos 320 y QD es igual a 4000 menos 20P. ¿Ya? Q0, QO creo que. ¿Ya? Supongo que el país se abre al comercio internacional donde el precio mundial es de 50 pesos y que el gobierno, presionado por los productores de libros nacionales, fija un arancel de 40. Determina el equilibrio sin comercio internacional. Las importaciones sin y con arancel. Ya. Volviendo a la pizarra. Ya. Primero, tenemos que determinar las condiciones de equilibrio sin comercio internacional. ¿Ya? Sin comercio internacional. Ya. ¿Cómo determinamos las condiciones de equilibrio? Pues hacemos, estoy compartiendo pantalla. Sí, ya. Hacemos QO, Q de oferta, igual a QD, el Q de demanda. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que 16P menos 320 es igual a 4000 menos 20P. ¿Ya? ¿Por qué las igualamos? Porque queremos el punto donde se intersectan estas dos rectas, que en este caso son rectas. ¿Ya? Aquí tenemos, nos va a dar entonces que P es igual a 120 y reemplazando en cualquiera de las dos para tener la Q, vamos a tener que Q es igual a 1600. Entonces ese va a ser nuestro equilibrio sin comercio internacional. Luego, vamos a darle ahí. Con comercio internacional, tal que el precio, bueno, precio internacional es igual a 50. Eh, si nos fijamos, 50 es menor que el precio de equilibrio. ¿Ya? Entonces, nuestra demanda va a ser eh, los 4000, perdón, menos 20 por 50, ¿cierto? Esos 4000 menos 1000 y nos da 3000. Ya, el círculo feo.
Luego reemplazamos en nuestra otra función y tenemos QS, que va a ser igual a 16 por los 50 menos 320. Y esto va a ser igual a 800 menos 320, que serían 480. En consecuencia, nuestras importaciones van a ser la cantidad demandada menos la cantidad cubierta, ¿ya? Todo lo que no se cubre se tiene que importar. Entonces serían 3.000 menos 480, serían 2.520. Ya. Ahora, si ponemos un arancel de 40, entonces el precio internacional va a pasar a ser 90. O sea, bueno, el precio al que compren internacionalmente. No va, porque afuera va a seguir costando 50, pero en el país va a costar 90 por el impuesto, por el arancel. Ya. Bueno, hacemos lo mismo. QD va a ser igual a 4.000 menos 20 por los 90. Y esto nos va a dar 2.200. Y nuestro QS va a ser 16 por 90 menos 320, el Q de oferta. Y esto nos va a dar 1.250. Entonces, nuestras importaciones ahora, ¿cómo van a ser? Van a ser 2.200 menos 1.250. Van a ser 1.080. ¿Sí? Entonces, si fijamos el arancel de 40, nuestras importaciones van a bajar de 2.520 a 1.080. ¿Sí? Ya, siguiente. Número 3. Supongamos que la demanda de brócoli está determinada por Q demanda 1000 menos 5P, donde Q es la cantidad anual medida en cientos de fanegas. No sé qué es una fanega. Y P es el precio en dólares por 100 fanegas. Ya. La alcoba de oferta a largo plazo está determinada por QS igual a 4P menos 80. Ya. Demuestre que en este caso la cantidad de equilibrio es 400 para este nivel de producción. Perdón, para este nivel de producción, ¿cuál es el precio de equilibrio? En total, ¿cuánto se gasta en brócoli? ¿Cuál es el excedente del consumidor con este equilibrio? ¿Cuál es el excedente del productor con este equilibrio? B. ¿Cuánto excedente del productor y el consumidor se perderá si Q igual a 300 en lugar de Q igual a 400? Demuestre cómo la asignación de la pérdida del excedente del productor y el consumidor entre proveedores y demandantes, descrita al inciso anterior, depende del precio de venta de brócoli. ¿Cómo compartirían la pérdida si P igual a 140? ¿Qué pasa si P igual a 95? D. ¿Cuál sería la pérdida total del excedente del productor y el consumidor si Q igual a 450 en lugar de Q igual a 400? Demuestre cuánta pérdida total también es independiente del precio de venta del brócoli. Se ve largo, pero no es largo en realidad. Bien. Bueno, sí, un poquito, pero no tanto.
Ya, volviendo a la pizarra. Ya, para el A, demuestra que en este caso la cantidad de equilibrio es de 400. Para este nivel de producción, ¿cuál es el precio de equilibrio? En total, ¿cuánto se gastará en brócoli? ¿Cuál es el excedente del consumidor para este equilibrio? ¿Cuál es el excedente del productor para este equilibrio? Ya, entonces lo que nos están pidiendo es cuál es el precio de equilibrio. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones acá al ladito. Q demandada es igual a 1000 menos 5P de demanda. Y Q de oferta, el Q de S, igual a 4P menos 80. Ya. Entonces aquí lo que nos piden es el precio del equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar QD con Q, Q de oferta con Q de demanda. ¿Ya? Entonces decimos 1000 menos 5P es igual a 4P menos 80. ¿Ya? Si despejamos P de acá, nos da que P es igual a 120. Luego reemplazamos este 120 en cualquiera de las dos y nos da que Q es igual a 400. ¿Y qué nos preguntaban en la primera? Demuestra que el caso la cantidad de equilibrio es de 400. ¿Se cumple? Se cumple. Correcto. Para este nivel de producción, ¿cuál es el precio de equilibrio? El precio de equilibrio entonces va a ser 120. ¿Cuál es en total? ¿Cuánto se gasta en brócoli? ¿Ya? Para el gasto, hacemos P por Q, que en este caso sería 120. Para este punto, perdón, 120 por 400. Y eso nos da 48.000. ¿Cuál es el excedente del consumidor por este equilibrio? ¿Cuál es el excedente del productor con este equilibrio? Ya. El excedente. Ah, ¿qué pasó? Ahí sí. El excedente del consumidor vamos a verlo como 0,5 por 200, esto es por el triángulo, menos 120, que es el precio, la altura, que son los 400. Pase por altura partido en 2. Y esto nos da 1600. Perdón, 16.000. Y el excedente del productor, lo mismo, ¿cierto? 0,5 por 120 menos 20 por 400. Esto es igual a 20.000. ¿No? Y ahí con eso tenemos la A. Ahí. Ya. B. ¿Cuánto excedente del productor y el consumidor se perdería así? Q igual a 300 en lugar de Q igual a 400. Ya. Ya. La pérdida la vamos a calcular como 0,5 por 100 por el precio de la demanda menos el precio de la oferta. Ujú.
donde PS será el precio que pagan los productores. Ya. Entonces, tenemos que calcular PS y PD. ¿Ya? Para eso lo reemplazamos en nuestra función de acá. QE, perdón, PDO y PD. Ya. QO de oferta va a ser 300 y eso va a ser igual a 4P PO menos 80. Si reemplazamos, tenemos que, o sea, despejando, perdón, hay que ver un poco, tenemos que P es igual a 95. Por otro lado, QD va a ser igual a 300 también, y eso va a ser igual a 1000 menos 5 por PD. Entonces, despejando vamos a tener que PD va a ser igual a 140. ¿Ya? Entonces, reemplazando luego, tenemos que la pérdida va a ser igual a, reemplazando esto nomás, 2250. ¿Ya? Entonces, fijar Q en 300 va a generar una pérdida excedente de 2250. Sí. Demuestre cómo la asignación de la pérdida excedente de productor y consumidor entre proveedores y demandantes, descrita en el inciso anterior, depende del precio de venta del brócoli. ¿Cómo compartiría la pérdida si P igual a 140? ¿Qué pasa si P igual a 95? Ya. El monto total de la pérdida de excedentes no va a cambiar con el precio. Lo que sí va a cambiar es el monto de excedentes del productor y del consumidor. Por esto, la manera en que se reparte la pérdida en términos netos la vamos a ver cómo la vamos a calcular así. ¿Ya? P va a ser 140. ¿Ya? Y el excedente del consumidor va a ser igual a 200 menos 140 por 300 por 0,5, en este caso es partiendo. Y esto nos va a dar un total de 9000. Por otro lado, el excedente del productor va a ser igual a 300 partido en 2 por 95 menos 20 más 300 por 140 menos 95. Y eso va a dar un total de 24.750. Ya. En el equilibrio del mercado nosotros vimos que los productores ganaban 20.000. ¿Ya? Ahora están ganando 24.750. Ahí los 20.000. ¿Ya? En términos netos, el excedente se incrementó en los 4.750 que vemos ahí. ¿Ya? Los consumidores ganaban 16.000 y ahora están ganando solamente 9.000. Entonces, perdieron 5.000. Ah, perdón, 7.000. Perdieron 7.000. ¿Ya? La diferencia entre lo que ganan los productores y lo que pierden los consumidores va a ser los 4.750 menos los 7.000 que pierden acá. Entonces vamos a tener un menos 2.250 de pérdida. ¿Ya? Y esa es la misma pérdida que calculamos en el inciso anterior para los 300. ¿Ya?
Ahora podemos hacer un análisis similar para cuando con el precio igual a 95. ¿Ya? Tienen que repasar los valores nomás para 95 y vamos a ver que te vamos a mantener la misma pérdida. La pérdida se va a mantener, ¿no? Va a ser independiente del precio al que se venda el bien. Ya. Ahora, T. Bueno, esa pregunta. Si P igual a 95, pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Solamente hay que reemplazar los valores, reemplazar acá, en lugar de P igual a 140, P igual a 95. Y va a dar igual, la misma diferencia de pérdida. Ya. D. ¿Cuál sería la pérdida total? Segundo. ¿Cuál sería la pérdida total del excedente del productor y del consumidor si Q igual a 450 en lugar de Q igual a 400? Demuestre que la cuantía de esta pérdida total también es independiente de precios de venta del brócoli. Para Q igual a 450 tenemos 450 van a ser igual a 1000 menos 5P, ¿cierto? Entonces, de aquí sacamos que P, oh, perdón, P de la demanda, ¿no? Porque el de ahí arriba. PD va a ser igual a 110 con 450. También sabemos que 450 va a ser igual a 4P menos 80. P de oferta, perdón. Entonces de ahí sacamos que el P de oferta va a ser igual a 132,5. ¿Ya? Entonces nuestra pérdida de excedente va a ser igual a 450 menos 400, que era el precio que teníamos antes, por 132,5 menos 100 partido en 2. Y eso nos da un total de 812,5. 812,5. Sofía, estoy ocupado. Como vemos que en la parte... Ya, como en la parte C la pérdida total va a ser independiente del valor P. ¿Ya? Y este valor puede estar entre 110 y 132. ¿Ya? Pero esa va a ser nuestra pérdida. Sí, da lo mismo. Ya. Ya, ese sería todo. Un gusto.